Hola y bienvenidos a todos a este blog académico que es todo el semestre en 20 minutos y esperemos el último. Para iniciar tenemos que vamos a ver un concepto sobre los filósofos, ya que fue un tema muy tocado en el semestre, un tema muy largo y que dura mucho, ya que hay muchas perspectivas sobre ellos. La filosofía es una ciencia que se basa en la esencia, las características, las causas y efectos de la realidad, y de forma minuciosa busca dar respuesta a una variedad de conceptos tales como la existencia, la verdad y la ética. De la misma manera hay muchos conceptos que fueron basados durante el tiempo. La ética se trata del estudios de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. La ética estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. Y aquí podemos ver un poquito de las bases, que serían el valor, la integridad, la moral, los principios, la honestidad, lo correcto, la justicia, la responsabilidad, la conciencia, el honor y la elección. Y en esto se basa todos los conceptos de la ética. Y también es bastante importante la moral en este caso. La moral es la suma total del conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble que una persona respecta en su conducta. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. La axiología es la ciencia que estudia los valores, y estos poseen una connotación filosófica. En el artículo se exponen brevemente los antecedentes y se presentan las diferentes interpretaciones del concepto valor, vistas desde la perspectiva de la filosofía marxista. Y esta filosofía hace que se regulen los valores y se estudien para ver si tienen un pasado más, un trasfondo, ya sea filosófico o de otras connotaciones. En la imagen podemos ver cómo con la lupa están siendo vistas las personas para así ver qué tipo de valores tienen y así poder estudiarlos a más profundidad. Para poder estudiarlos es un proceso bastante largo que requiere de bastante trabajo y de diferentes puntos de vista para así poder llegar a algo concreto y con el que todos se identifiquen. La ontología significa el estudio del ser. Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, para poder determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. Y aquí podemos ver el cerebro que está siendo visto para poder ver qué tipo de ser se esconde dentro y así poder estudiar. Y ese tiene una perspectiva más filosófica que científica, ya que sí puedes estudiar seres, pero no como tal su alma, que es lo que nos dice la ontología. La lógica es la ciencia de las formas del pensamiento, estudiada desde el punto de vista de su
estructura la ciencia de las leyes que se deben observarse para tener un conocimiento inferido. A esto se refiere a también poder tener una resolución de problemas de una manera más lógica y así no que no sean solo problemas pues matemáticos sino también lógicos. La epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama filosófica que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de los mismos. Así también pues estudia la connotación de las palabras y sus derivaciones pues a partir del tiempo. Mayéutica. Sócrates llama a este método filosófico mayéutica, que significa literalmente el oficio de ayudar en el parto, con el fin de hacer una analogía al ayudar al proceso de parir el conocimiento mediante el diálogo. Y esta connotación es bastante rara, pero es pues acertada para lo que dice Sócrates y también es bastante pues lógica. Y aquí podemos ver a los diferentes filósofos que dieron sus diferentes puntos de vista para la ética. La ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto. Es decir, el ser ético, según Sócrates, consiste en dejarse guiar para lo que está bien, renunciando a lo que está mal. La ética aristotélica reflexiona sobre la conducta humana. Para él, todo el comportamiento persigue un fin, es decir, se mueve por un motivo para que no sea en vano. La ética de Platón es eudemonista y está dirigida al logro supremo bien del hombre, cuya posesión se proporciona la verdadera felicidad. El bien supremo del hombre es desarrollarse como ser racional y moral, el constante cultivo de su alma, el bienestar general y armonioso de su vida. La ética de Epicuro, pese que a la filosofía englobaba las principales ramas de la filosofía, se centra en la ética y está en un aspecto concreto, la felicidad. Y aquí pues entramos a los temas del segundo parcial, que se analizarán los diferentes conceptos como moral, valores, la inmoralidad y los tipos de la misma, así como los tipos de valores, antivalores, etc. En la imagen podemos ver pues al monito debatiéndose entre el bien y el mal, y esto pues nos relaciona muy bien con los temas vistos. Valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera de cómo estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Y aquí podemos ver pues algunos valores como la justicia, veracidad, honestidad, generosidad, superación, honor, la honradez, la lealtad, voluntad, dignidad y el optimismo.
Los antivalores se conocen como aquellas virtudes negativas que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad. La palabra como tal se forma con el prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor. Aquí podemos ver claramente un antivalor, ya que pues están molestando al niño y eso es totalmente lo opuesto a un valor. Juicios valorativos son evaluaciones u opiniones acerca de algo o alguien y elaboradas a partir del abordaje personal, a menudo del subjetivo de los mismos. En esta medida expresan tanto sobre quien los emite que sobre la materia en cuestión que está siendo evaluada, y suelen ser de aprobación o desaprobación de la misma. Es básicamente ser juzgón. La jerarquía de los valores implica que existe un orden jerárquico, que hay valores de rango superior y valores de rango inferior, como serían los valores religiosos, o sea, la santidad, los espirituales, la belleza, la justicia, la verdad y la bondad, los valores vitales, la salud, la condición física y la longevidad, y valores de lo agradable, que sería el confort, la comodidad, el placer y la riqueza. Aunque pues cada quien tiene su propia jerarquía de los valores, ya que hay personas que no son religiosas, entonces no es necesario considerar la santidad, y pues también podrían hacer su propio orden, y la jerarquía que están viendo pues es una jerarquía bastante antigua. Valores de lo agradable o desagradable se refieren a los estados afectivos que son correspondientes a los del placer, como la comodidad, el confort, el placer, como la riqueza que se puede adquirir, y el dolor. Y aquí podemos ver una persona muy cómoda, y pues eso es básicamente pues el concepto de valores de lo agradable y lo desagradable que se pueden adquirir o comprar, y son más como un capricho. Valores vitales, de lo noble, de lo común, sano y lo malsano. Como valores consecutivos se dan los del bienestar y de la prosperidad. Emotivamente a la intuición de dichos valores corresponden sentimientos de la expresión vital. También están los valores espirituales, y estos se comprenden en los siguientes: los estéticos, jurídicos y del saber puro, que se realizan en la filosofía. Los valores consecutivos correspondientes son los valores de la cultura, la alegría y la tristeza espirituales, los sentimientos de aprobación o reprobación, y los religiosos, pero eso es de cada quien. Actos morales. Se le llama a la acción que desarrolla una persona que es valorada desde el plano de la ética. Si bien muchas acciones son neutrales para la ética, otras pueden acarrear una valoración moral, ya que pueden definirse como negativas o positivas de acuerdo a los efectos del acto. Acto inmoral, como el propio nombre dice, es aquel que va en contra de la moral. Por esto se puede entender que desconoce lo que se considera bueno para la cultura del individuo y decide desobedecer o transgredir las costumbres sociales que son tomadas para considerar el bien de una comunidad. Códigos morales del pasado son aquellos valores, reglamentos y conductas que se establecieron en la antigüedad con el objetivo de instaurar el orden de los albores de las primeras civilizaciones. De esta manera se garantizaba el
equilibrios entre las nacientes comunidades y se garantizaba el respeto hacia las propiedades y bienes del otro. Código medieval. El código medieval era un conjunto de normas éticas por las que se regían los caballeros durante la Edad Media, aunque existía una forma de comportarse en el ámbito social. Este código se reservaba para aquellos que recibieron un nombramiento, y el origen es del Imperio Romano y la época cariolítica. Como los tipos de normas, tenemos las normas jurídicas, normas morales, normas sociales, normas familiares, normas religiosas, normas de protocolo y las normas lingüísticas, que esas son usadas, son como las reglas ortográficas para escribir o redactar. La autonomía y la heteronomía son conceptos asociados a la acción humana en medida que la conducta de las personas puede ser realizada por defecto de las decisiones que toman por las demás personas o cómo influyen en uno mismo. La educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis y comunicación y otras capacidades útiles para la vida, con miras a garantizar la salud y el bienestar de los términos de sexualidad, los derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, y así como las normas culturales y sociales. Y es necesario romper los estigmas de que tener relaciones está mal, o hablar de esto también está mal o es un tema prohibido. Es necesario romper con esos tabúes. Se conoce como adicción a las drogas o drogadicción al consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de las consecuencias negativas que producen. En otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas por cuenta propia o bien a través de la influencia de un agente externo. Las costumbres o tradiciones son comportamientos que asumen las familias y que las distinguen de otras. Cuando las costumbres se transmiten de generación en generación, ya sea de forma representativa, oral o por medio de instrucciones, estas se convierten en una tradición. Aunque cabe aclarar que también hay tradiciones muy machistas que es necesario romper, pero por lo regular se basan en cómo celebran ciertos tipos de festividades, etc. Violencia familiar o doméstica. Este es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en maltratos a nivel físico, emocional, psicológico, sexual hacia otra. Y este se suele dar pues en relaciones obviamente familiares, porque se llama violencia familiar. Derechos humanos. Los documentos que firman los derechos individuales, como la Carta Magna, la Petición del Derecho, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos en 1789 y la Carta de los Derechos Humanos en 1791. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución de la 217-3 del 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos de los derechos humanos como básicos. ONG. Su significado literal es organización no gubernamental y se trata de entidades de iniciativa social y con fines humanitarios que son independientes de la administración pública y que no tienen un afán lucrativo.
Se divide en la democracia indirecta o representativa, la democracia semidirecta o participativa, la democracia directa, los principios democráticos, la democracia liberal y la socialdemocracia. Como el más grande obstáculo es la impunidad política, que es más común en los países que carecen de tradición del imperio de la ley, o sea, México. Y pues aquí están los créditos finales, y con esto doy por concluido este blog académico, que ojalá sea el último. Y aquí van a aparecer otros 2 blogs académicos por si los quieren ir a ver. Y pues muchas gracias por ver. Fin.